Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 3 del mes de enero del año 2025. Apenas 3 días del primer año. Estamos empezando y yo sé que todos los dominicanos, por lo regular, cuando se inicia un año tenemos metas, decimos, mira, nosotros para este año queremos hacer tal o cual cosa, aunque luego de trazarnos esas metas, muchas veces se desvanecen con el tiempo y lo que uno debe de hacer es estar persistente y tratar de cumplir y de que las cosas, señores, salgan bien y que sobre todo seamos mejores dominicanos. Nosotros hemos visto cómo entró el año y cómo la Policía Nacional ha producido de baja a una serie de personas que tienen, pudiéramos decir, ciertos expedientes abiertos, y ahí cayó el joven Mantequilla, que se enfrentó supuestamente en un intercambio de disparos con la policía. A ese joven llamado, que le apodan Mantequilla, se llama Henry Félix, de 22 años. Y ustedes se ponen a ver, a la edad que mueren muchos de nuestros jóvenes que quieren tener una vida bastante rápido. Entonces, a Henry Félix se le acusa de haber matado al sargento mayor Eddie Castillo en el mes pasado. Y la verdad es que uno ve la cara de esos padres, el sufrimiento que eso le infiere y la situación, la verdad que es un tanto difícil para ellos. Yo pienso que este nuevo año a nosotros nos trae muchos retos, porque en primer lugar el presidente Luis Abinader anunció desde el principio que ya no iba a continuar gobernando el país. Y le voy a decir algo, independientemente de que él lo anunciara o no, bueno, pues la Constitución de la República también se lo prohíbe, pero como que le da a uno cierta sensación de bienestar en un país como el nuestro, cuando un presidente tiene el comportamiento que ha exhibido el presidente Luis Abinader, que ha sido coherente con su discurso. Y la verdad es que ha tenido una diferencia de otros presidentes que no han gobernado. Yo pienso que Luis Abinader hasta el momento es el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana, porque la verdad es que aquí nosotros siempre hemos tenido un tema con la corrupción y dentro de su gobierno no es que no hay corrupción, pero la corrupción se combate y por lo menos nosotros vemos que esas personas que cometen delitos entonces también son juzgados y aquellos ministros que su nombre ha sobresalido en el rumor público también son separados de su puesto. Yo estuve viendo en estos días a la primera dama de la República, su esposa, doña Raquel Albaje, y cuando yo escucho a esa mujer joven, a esa mujer noble, a una primera dama que se ha manejado con mucha frugalidad en los gastos y las cosas, entonces yo pienso que políticamente nosotros hemos crecido mucho. Fíjense que doña Raquel siempre tuvo como ese desapego a manejar grandes cantidades de dinero y ha hecho
cosas que probablemente no hayan podido hacer ninguna otra primera dama, y no me refiero en cuanto al dispendio se trata, no, porque tenemos una primera dama con rostro humano, una primera dama que ha sido capaz de ir a la cárcel de Najayo, conversar con mujeres y ver las condiciones deplorables en que viven muchas de ellas, y uno ver una persona con la juventud y sobre todo con la cuna que tuvo doña Raquel Albaje, con un grado de sensibilidad tan grande como el que ella ha tenido, que se le nota en el lenguaje corporal cuando hace la explicación, que se le salen incluso las lágrimas. Uno se da cuenta que está frente a una mujer de mucha sensibilidad, una mujer extraordinaria, al igual que su esposo Luis Abinader. Y yo le digo que los dos son extraordinarios, porque hasta donde nosotros podemos recordar de los últimos presidentes que hemos tenido, bueno, yo no conocí los gobiernos de Trujillo, yo conocí lo del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que dicho sea de paso, no tenía primera dama, pero yo pienso que doña Raquel ha sido la única primera dama que ha ido a visitar a las cárceles a las mujeres para ver las condiciones en que viven allá. Entonces eso es algo que hay que resaltarlo, al igual que Luis Abinader. Es el primer presidente que nosotros tenemos que nació después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo. Y uno se pone a ver los demás presidentes que nosotros hemos tenido, que por lo regular son personas que vienen de sectores populosos, otros vienen de algunos campos con ciertos niveles de atraso y no tienen la sencillez que tiene un hombre que todo el tiempo ha vivido cómodo. Porque Luis Abinader nació en una cuna de oro y nosotros vemos cómo ese señor, lo vimos cuando el huracán Fiona, cómo se desprende de toda esa investidura, pudiéramos decir, presidencial, en el sentido de que no tiene todos esos protocolos, y lo vemos metido con una bota de goma en esos lugares de desastre. Y otros que vienen de campo y de sectores populosos han tenido una altanería y una cuestión que a veces usted ve que de parte de ellos no se ligan tanto con lo que son las personas pobres. Yo pienso que el presidente Luis Abinader tiene retos muy importantes, y dentro de esos retos importantes que tiene para este año que recién inicia es tomar medidas drásticas para buscar el abaratamiento de los productos de primera necesidad, señor presidente, que en este momento es tan inaccesible. Pero yo le voy a decir algo. Cuando uno sale a comprar cualquier producto, se da cuenta, señores, que en un país agrícola como el nuestro, no es justo que una rabiza de un plátano, una persona pobre que vaya a un colmado, le pidan 35 pesos. Que le pidan 35 pesos por una rabiza de un plátano, y eso lo vi yo. Entonces, hay que trabajar esa parte, como también nosotros tenemos que trabajar en lo que es la parte organizativa de los hospitales para que los servicios de salud puedan llegarle a toda la nación, también los medicamentos bastante altos. Hay una carestía en la mayoría de los artículos que se venden en el país, la medicina, la comida, todo en general está caro. Yo pienso que si el presidente se focaliza en este año
en esa situación, como que las cosas pudieran mejorar para bien, porque la República Dominicana lleva un desarrollo que es envidiable. Ustedes vieron ya ese crucero que llegó a Pedernales, eso es el despertar de la región sur. Nosotros estamos hablando, señores, de que el país cada día está más en la mira del mundo entero como un ejemplo a seguir. Pero la gente aquí tiene que tener pluriempleo, porque creo que ningún dominicano que tenga un solo empleo y se dedique a vivir de él pueda aguantar los precios que tiene la canasta familiar. Por eso yo le pido al presidente de la República que se focalice en esa parte. Nosotros todavía tenemos muchos terrenos que son cultivables y que hay que aprovecharlo, porque de ser así, si le damos el principal aprovechamiento y el presidente pone las reglas de juego sin tratar de complacer a todo el mundo, como muchas veces veo que quiere hacerlo, entonces las cosas marcharían bien, porque cuando usted dice, por ejemplo, en épocas especiales como esta, en las ocasiones que hemos tenido que importar carne de pollo, entonces dejamos que sean los mismos productores de pollo que importen la cantidad que ellos entiendan que deben de importar para de esa manera garantizarle su ganancia. Yo pienso que así no vamos a seguir adelante, que el presidente debe de tener una mano de algodón para ayudar a los productores nacionales en todo lo que pueda ayudar, pero también tiene que tener una mano de hierro para que cuando esos productores quieran abusar de la población, entonces el presidente de la República ponga su raya con la importación de aquellos productos que puedan hasta cierto punto mantener la estabilidad de los precios, porque no podemos dejarle a los comerciantes bajo el elemento de que estamos en un país donde existe la ley de la oferta y la demanda, que sean ellos que manejen los precios de todos los artículos de primera necesidad, porque entonces es como si pusiéramos la iglesia en manos de Lutero o le entregáramos a Drácula el banco de sangre. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, a mí me llena de mucha satisfacción el hecho de que el Colegio Médico haya levantado la huelga y se haya dado una tregua hasta el sábado para ver cómo se mejora la condición salarial de esa clase médica, que independientemente de que en los gremios uno entiende que la mayoría de las luchas que se libran para obtener mejora salarial casi siempre se hacen dentro del ámbito del sector público, pero este movimiento tiene como una connotación distinta a los demás, y es que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que es un fajador, un luchador a favor de su clase, y yo simbólicamente me quito el sombrero ante él, ha planteado una lucha para que los beneficios abarquen a esos médicos que también forman parte del sector privado, aunque no sé de qué manera el presidente pudiera obligar a que las clínicas privadas también se rijan por esos montos establecidos por el Estado Dominicano, pero también eso abarcaría lo que son los pensionados. Ustedes saben que hay médicos que brindan esos servicios
a los hospitales y dan toda su vida, y después, al momento de su retiro, con 30 o 40 años de servicio médico, entonces les retiran el seguro y se van a su casa a morir con salario de miseria. Esos médicos que hoy tienen pensiones que son pírricas, merecen ser atendidos, porque esos médicos, a diferencia de muchos que hay ahora, no veían los pacientes como clientes, sino como lo que eran, como seres humanos que necesitaban de su ayuda, y hacían aporte bastante significativo. Y a mí me ha tocado la oportunidad de hablar con muchos de esos médicos que son pensionados, y la verdad que ellos tienen una mirada diferente y observan las cosas y no les gusta cómo se manejan en la actualidad muchos de esos médicos jóvenes, que a veces hay personas que tienen enfermedades que ellos saben que son incurables, u otros que la tienen y que pueden resolverla en términos inmediatos, pero se la van postergando para sacarle dinero. Miren la cantidad de cesáreas que se realizan en el país. Señores, todo el mundo sabe que eso no se corresponde con los parámetros normales. Pero ¿qué sucede? Que cuando le hacen una cesárea a una mujer, el precio, el costo del parto es mucho más caro. Entonces no se piensa en los inconvenientes o los daños que de manera colateral se le puede presentar a esa mujer. Hay países como Colombia, donde los gobiernos se han sentado con los galenos y han hecho una inversión a la regla. Cuando una mujer da a luz normal, entonces el Estado le subvenciona una parte de ese dinero para evitar entonces que se le haga una cesárea, porque al final de cuentas al Estado le sale mucho más caro bregar con los gastos que posteriormente genera una mujer cesareada y con los demás gastos adicionales que tiene que hacer el sistema de salud cuando se dan esos elementos. Entonces, esa situación que yo le estoy describiendo ahora, que sucede porque son no solo en la República Dominicana, sino en otros países también. Yo le estoy poniendo el ejemplo de lo que hacen en Colombia para tratar de disminuir ese impacto negativo. Pero muchos de esos médicos que hay pensionados ahí, que se fueron a su casa con sueldo de miseria, no tenían esa malicia cuando atendían los pacientes. Eran médicos que lo hacían por vocación, médicos que actuaban porque tenían un buen corazón. Pero la medicina ahora se ha convertido en un negocio bastante lucrativo, y es por eso que yo entiendo que vale la pena sentarse a conversar con el colegio médico, vale la pena que el presidente de la República, que el gobierno mejore el estatus económico de muchos de esos médicos, para evitar entonces que de manera colateral ellos tengan que tratar de buscarse dinero de una manera no sana. Vamos a ver, vamos a escuchar lo que dice el Colegio Médico con la posposición de la huelga, señor director. Nacional de Salud, en huelga de hambre, exigiendo que se cumpla un aumento salarial para todos los médicos. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, manifestó que hablaron con el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y acordaron reunirse el próximo sábado para discutir los puntos que permitan sellar la firma del acuerdo del aumento salarial. Esta tarde recibimos una llamada por parte del gobierno donde el doctor Mario Lama se comprometió, y le estamos tomando la palabra en resolver amigablemente
las demandas fundamentales de que el aumento salarial se le aplique a todos y cada uno de los médicos, tal y como llegamos a acuerdo con la vicepresidenta y el presidente de la República. Suero dijo confiar que el día del encuentro se llegará a un acuerdo y por eso procedieron a retirarse de la institución de salud. Que lo que se buscaba con eso es a conseguirle un dinerito al Servicio Nacional de Salud de unos 100 y pico, 200 millones de pesos todos los años, de ese aumento que consiguió el Colegio Médico Dominicano y que está ya en el presupuesto, porque eso se aprobó en el presupuesto de este año ya. Será este sábado a las 9 de la mañana que el Colegio Médico Dominicano... Miren, señores, el pastor Ezequiel Molina, en su acostumbrado discurso, o pudiéramos decir homilía, o como usted quiera llamarlo, él da un culto todos los días primeros de enero, al cual le denomina la batalla de la fe, ahí en el Centro Olímpico, en el pabellón Félix Sánchez, donde acuden muchos feligreses. Entonces, ¿qué resulta? Que las declaraciones dadas por él en esa homilía ha dejado un avispero encendido. Mucha gente criticando, y la verdad es que desde el punto de vista de la cristiandad se ven las cosas muy distintas a como la puede ver la persona común. ¿Por qué yo le digo esto? Porque cuando ustedes se ponen a ver, los mandatos bíblicos dicen: si una persona te golpea la mejilla, ponle la otra. Pero en el mundo de la gente impía, nadie pone la otra mejilla. Si un ladrón te quita la capa, entrégale la otra. ¿Y qué impío cuando un ladrón va a su casa a robar y dice: no, ven también, llévate esto? Entonces, la gente normal dice: el que da lo que tiene, a pedir llega. Y dentro del campo religioso dice: dando es como se consigue. Entonces, eso es nada más por ponerle algunos ejemplos. Entonces, la visión que tiene una persona cristiana es muy distinta a la que puede tener una persona mundana. Y es por eso que resulta como tan difícil poder ver que la sociedad acepte lo que se diga desde esos púlpitos. Porque cuando se está en el gobierno, se entiende que los pastores y los sacerdotes son duros cuando hablan, pero cuando está en la cuando se está en la oposición, muchos corroboran eso desde la oposición. Y es por eso que ustedes ven que algunos partidos de la oposición dicen que el pastor Ezequiel Molina, a quien debió dirigirse cuando critica a los políticos, es a la gente del PRM. Eso dice la oposición. Vamos a escuchar lo que dicen ellos. Sucio no ha seguido penetrando en el Congreso, no ha seguido penetrando en el gobierno. El reproche que hizo ante miles el líder evangélico se debe a que, según cuestionó, los partidos políticos no han logrado evitar que dinero ilícito entre a sus arcas, pese a contar con el millonario aporte económico del Estado. ¿Qué se ha hecho para detener la corrupción? Una crítica que es respaldada por politólogos. Los partidos mayoritarios manejarán más de 500 millones cada uno en este año 2025, pero este no es un año electoral. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los partidos con ese dinero? Señalamientos que son rechazados por dirigentes de oposición, quienes afirman el mensaje del pastor Molina debe ir dirigido al oficialismo. En el partido, en el gobierno, es que ha tenido mayor cantidad, incluso legisladores que han sido detenidos y procesados por el asunto del narcotráfico. Generalizar no es lo correcto, porque aquí en los últimos 10 años
los partidos de oposición, ninguno han tenido ningún tipo de situación con fondos provenientes de esto, más sí lo ha tenido el partido de gobierno. Hay iglesias que tienen este tema también, pero por igual yo creo que la propia iglesia también tiene que fijarse más en sus situaciones. Los escándalos por el manejo de recursos de procedencia dudosa en campaña ha sacudido a casi todos los partidos del sistema, llegando al punto de que incluso un exdiputado por el oficialista PRM fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Se estima que para este año los partidos políticos... Miren, señores, yo sé que en muchos de los casos la población siente cierta decepción con algunas personas que son cristianas. Eso es como cuando usted tiene un tanque de leche. Usted le echa 3 gotitas de limón a un tanque de leche y eso basta para alterar todo el contenido. Entonces, dentro de las iglesias, sin establecer de manera específica ninguna de las denominaciones, aparecen gente que cometen errores, pastores, sacerdotes, y muchas personas critican esa parte y dicen, bueno, pero uno no tiene dónde enviar a sus hijos. Yo pienso que mandar a sus hijos a visitar la iglesia es una buena opción, porque nosotros no podemos, porque haya 2 o 3 bandidos dentro de esas religiones, entonces tratar de dañar ese contenido entero, dañar ese tanque de leche por esas 3 gotas de limón. Y cuando una persona logra llevar sus niños pequeños a la iglesia, ustedes pueden estar plenamente seguros que al momento de su fallecimiento, con el tiempo, él retoma ese camino de la cristiandad y es lo mejor que nosotros podemos hacer. Hay personas que critican mucho la cantidad de iglesia evangélica que hay. Y le dicen a uno, no, pero que mira, en este sector hay como 20 iglesias. Y yo digo, pero qué bueno que hay 20 iglesias, porque hay por lo menos 200 bancas de esas de vender lotería. ¿Cuántos colmadones y bares hay en la mayoría de los sitios? Muchos colmadones, mucha banca de apuestas, mucha corrupción. Entonces no podemos criticar que haya mucha iglesia. Hay que continuar, hay que darle apoyo a las iglesias. Yo lamento sobremanera que las cosas hayan cambiado tanto. Yo, a modo particular, no tengo ninguna animadversión con ministros de este gobierno, pero hay algunos ministerios que yo siento que no están jugando su papel. Y dentro de esos ministerios yo voy a señalar el de cultura. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Pues yo recuerdo que durante mi niñez, donde quiera que usted se movía, todos esos sectores populares, había clubes deportivos y culturales. Allí se concentraba una cantidad de jóvenes preocupados por los problemas sociales, una cantidad de jóvenes que hacía poesía, hacía teatro, baile folclórico, y salían muchos talentos de todos esos lugares. Y yo quiero que me digan, ¿dónde están hoy esos clubes deportivos y culturales? Cuando usted
le lleva el deporte a una población y usted tiene un niño que coge y se destaca en cualquiera de las disciplinas, es muy difícil que después usted lo vea perdido en los vicios y en la drogadicción. Entonces, señores, yo aspiro a que el Ministerio de Cultura juegue ese papel, que el Ministerio de Deporte instale muchas canchas deportivas y algunos lugares especiales para que la juventud se pueda desarrollar en el deporte. Yo conozco canchas, señores, que no tienen iluminación y en vez de usted ver los jóvenes de noche practicando deporte, usted cree que son luciérnagas. Es más, mire, yo lo voy a hablar claro. Ahí, en el residencial Amalia, detrás de la zona franca de San Isidro, hay una cancha. ¿Usted sabe cómo le dicen a esa? La luciérnaga. Porque usted ve la oscuridad y usted nada más ve la lucecita, personas consumiendo droga. Pero eso no lo ven las autoridades. Y eso no puede continuar así. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, a mí me llena de mucha satisfacción el hecho de que el Colegio Médico haya levantado la huelga y se haya dado una tregua hasta el sábado para ver cómo se mejora la condición salarial de esa clase médica que, independientemente de que en los gremios uno entiende que la mayoría de las luchas que se libran para obtener mejora salarial casi siempre se hacen dentro del ámbito del sector público, pero este movimiento tiene como una connotación distinta a los demás, y es que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, que es un fajador, un luchador a favor de su clase, y yo simbólicamente me quito el sombrero ante él, ha planteado una lucha para que los beneficios abarquen a esos médicos que también forman parte del sector privado, aunque no sé de qué manera el presidente pudiera obligar a que las clínicas privadas también se rijan por esos montos establecidos por el Estado Dominicano, pero también eso abarcaría lo que son los pensionados. Ustedes saben que hay médicos que brindan esos servicios a los hospitales y dan toda su vida, y después, al momento de su retiro, con 30 o 40 años de servicio médico, entonces les retiran el seguro y se van a su casa a morir con salario de miseria. Esos médicos que hoy tienen pensiones que son pírricas, merecen ser atendidos, porque esos médicos, a diferencia de muchos que hay ahora, no veían los pacientes como clientes, sino como lo que eran, como seres humanos que necesitaban de su ayuda, y hacían aporte bastante significativo. Y a mí me ha tocado la oportunidad de hablar con muchos de esos médicos que son pensionados, y la verdad que ellos tienen una mirada diferente y observan las cosas y no les gusta cómo se manejan en la actualidad muchos de esos médicos jóvenes, que a veces hay personas que tienen enfermedades que ellos saben que son incurables, u otros que la tienen y que pueden resolverla en términos inmediatos, pero se la van postergando para sacarle dinero. Miren la cantidad de cesáreas que se realizan en el país. Señores, todo el mundo sabe que eso no se corresponde con los parámetros normales.
Pero ¿qué sucede? Que cuando le hacen una cesárea a una mujer, el precio, el costo del parto es mucho más caro. Entonces no se piensa en los inconvenientes o los daños que de manera colateral se le puede presentar a esa mujer. Hay países como Colombia donde los gobiernos se han sentado con los galenos y han hecho una inversión a la regla. Cuando una mujer da a luz normal, entonces el Estado le subvenciona una parte de ese dinero para evitar entonces que se le haga una cesárea, porque al final de cuentas al Estado le sale mucho más caro bregar con los gastos que posteriormente genera una mujer cesareada y con los demás gastos adicionales que tiene que hacer el sistema de salud cuando se dan esos elementos. Entonces, esa situación que yo le estoy describiendo ahora, que sucede porque son no solo en la República Dominicana, sino en otros países también. Yo le estoy poniendo el ejemplo de lo que hacen en Colombia para tratar de disminuir ese impacto negativo. Pero muchos de esos médicos que hay pensionados ahí, que se fueron a su casa con sueldo de miseria, no tenían esa malicia cuando atendían los pacientes. Eran médicos que lo hacían por vocación, médicos que actuaban porque tenían un buen corazón. Pero la medicina ahora se ha convertido en un negocio bastante lucrativo, y es por eso que yo entiendo que vale la pena sentarse a conversar con el colegio médico, vale la pena que el presidente de la República, que el gobierno mejore el estatus económico de muchos de esos médicos, para evitar entonces que de manera colateral ellos tengan que tratar de buscarse dinero de una manera no sana. Vamos a ver, vamos a escuchar lo que dice el Colegio Médico con la posposición de la huelga, señor director. Nacional de Salud, en huelga de hambre, exigiendo que se cumpla un aumento salarial para todos los médicos. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, manifestó que hablaron con el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y acordaron reunirse el próximo sábado para discutir los puntos que permitan sellar la firma del acuerdo del aumento salarial. Esta tarde recibimos una llamada por parte del gobierno donde el doctor Mario Lama se comprometió, y le estamos tomando la palabra en resolver amigablemente las demandas fundamentales de que el aumento salarial se le aplique a todos y cada uno de los médicos, tal y como llegamos a acuerdo con la vicepresidenta y el presidente de la República. Suero dijo confiar que el día del encuentro se llegará a un acuerdo y por eso procedieron a retirarse de la institución de salud. Que lo que se buscaba con eso es conseguirle un dinerito al Servicio Nacional de Salud de unos 100 y pico, 200 millones de pesos todos los años, de ese aumento que consiguió el Colegio Médico Dominicano y que está ya en el presupuesto, porque eso se aprobó en el presupuesto de este año ya. Será este sábado a las 9 de la mañana que el Colegio Médico Dominicano... Miren, señores, el pastor Ezequiel Molina, en su acostumbrado discurso, o pudiéramos decir homilía, o como usted quiera llamarlo, él da un culto todos los días primeros de enero, al cual le denomina la batalla de la fe, ahí en el Centro Olímpico, en el pabellón Félix Sánchez, donde acuden muchos feligreses. Entonces, ¿qué resulta? Que las declaraciones dadas por él en esa homilía ha dejado un avispero encendido. Mucha gente criticando,
Y la verdad es que desde el punto de vista de la cristiandad se ven las cosas muy distintas a como la puede ver la persona común. ¿Por qué yo le digo esto? Porque cuando ustedes se ponen a ver, los mandatos bíblicos dicen, si una persona te golpea la mejilla, ponle la otra. Pero en el mundo de la gente impía, nadie pone la otra mejilla. Si un ladrón te quita la capa, entrégale la otra. ¿Y qué impío cuando un ladrón va a su casa a robar y dice, no, ven también, llévate esto? Entonces, la gente normal dice, el que da lo que tiene, a pedir llega. Y dentro del campo religioso dice, dando es como se consigue. Entonces, eso es nada más por ponerle algunos ejemplos. Entonces, la visión que tiene una persona cristiana es muy distinta a la que puede tener una persona mundana. Y es por eso que resulta como tan difícil poder ver que la sociedad acepte lo que se diga desde esos púlpitos. Porque cuando se está en el gobierno, se entiende que los pastores y los sacerdotes son duros cuando hablan, pero cuando se está en la oposición, muchos corroboran eso desde la oposición. Y es por eso que ustedes ven que algunos partidos de la oposición dicen que el pastor Ezequiel Molina, a quien debió dirigirse cuando critica a los políticos, es a la gente del PRM. Eso dice la oposición. Vamos a escuchar lo que dicen ellos. Sucio no ha seguido penetrando en el Congreso, no ha seguido penetrando en el gobierno. El reproche que hizo ante miles el líder evangélico se debe a que, según cuestionó, los partidos políticos no han logrado evitar que dinero ilícito entre a sus arcas, pese a contar con el millonario aporte económico del Estado. ¿Qué se ha hecho para detener la corrupción? Una crítica que es respaldada por politólogos. Los partidos mayoritarios manejarán más de 500 millones cada uno en este año 2025. Pero este no es un año electoral. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los partidos con ese dinero? Señalamientos que son rechazados por dirigentes de oposición, quienes afirman el mensaje del pastor Molina debe ir dirigido al oficialismo. En el partido, en el gobierno, es que ha tenido mayor cantidad, incluso legisladores que han sido detenidos y procesados por el asunto del narcotráfico. Generalizar no es lo correcto, porque aquí en los últimos 10 años los partidos de oposición ninguno han tenido ningún tipo de situación con fondos provenientes de esto, más sí lo ha tenido el partido de gobierno. Hay iglesias que tienen este tema también, pero por igual yo creo que la propia iglesia también tiene que fijarse más en sus situaciones. Los escándalos por el manejo de recursos de procedencia dudosa en campaña ha sacudido a casi todos los partidos del sistema, llegando al punto de que incluso un exdiputado por el oficialista PRM fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Se estima que para este año los partidos políticos... Miren, señores, yo sé que en muchos de los casos la población siente cierta decepción con algunas personas que son cristianas. Eso es como cuando usted tiene un tanque de leche. Usted le echa 3 gotitas de limón a un tanque de leche y eso basta para alterar todo el contenido. Entonces, dentro de las iglesias, sin establecer de manera específica ninguna de las denominaciones, aparecen gente que cometen errores, pastores, sacerdotes, y muchas personas critican esa parte y dicen, bueno, pero
uno no tiene dónde enviar sus hijos. Yo pienso que mandar a sus hijos a visitar la iglesia es una buena opción, porque nosotros no podemos, porque haya 2 o 3 bandidos dentro de esas religiones, entonces tratar de dañar ese contenido entero, dañar ese tanque de leche por esas 3 gotas de limón. Y cuando una persona logra llevar sus niños pequeños a la iglesia, ustedes pueden estar plenamente seguros que al momento de su fallecimiento, con el tiempo, él retoma ese camino de la cristiandad, y es lo mejor que nosotros podemos hacer. Hay personas que critican mucho la cantidad de iglesia evangélica que hay, y le dicen a uno, no, pero que mira, en este sector hay como 20 iglesias. Y yo digo, pero qué bueno que hay 20 iglesias, porque hay por lo menos 200 bancas de esas de vender lotería. ¿Cuántos colmadones y bares hay en la mayoría de los sitios? Muchos colmadones, mucha banca de apuestas, mucha corrupción. Entonces no podemos criticar que haya mucha iglesia. Hay que continuar, hay que darle apoyo a las iglesias. Yo lamento sobremanera que las cosas hayan cambiado tanto. Yo, a modo particular, no tengo ninguna animadversión con ministros de este gobierno, pero hay algunos ministerios que yo siento que no están jugando su papel. Y dentro de esos ministerios yo voy a señalar el de cultura. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Pues yo recuerdo que durante mi niñez, donde quiera que usted se movía, todos esos sectores populares, había clubes deportivos y culturales. Allí se concentraba una cantidad de jóvenes preocupados por los problemas sociales, una cantidad de jóvenes que hacía poesía, hacía teatro, baile folclórico, y salían muchos talentos de todos esos lugares. Y yo quiero que me digan, ¿dónde están hoy esos clubes deportivos y culturales? Cuando usted le lleva el deporte a una población y usted tiene un niño que coge y se destaca en cualquiera de las disciplinas, es muy difícil que después usted lo vea perdido en los vicios y en la drogadicción. Entonces, señores, yo aspiro a que el Ministerio de Cultura juegue ese papel, que el Ministerio de Deporte instale muchas canchas deportivas y algunos lugares especiales para que la juventud se pueda desarrollar en el deporte. Yo conozco canchas, señores, que no tienen iluminación, y en vez de usted ver los jóvenes de noche practicando deporte, usted cree que son luciérnagas. Es más, mire, yo lo voy a hablar claro. Ahí, en el residencial Amalia, detrás de la zona franca de San Isidro, hay una cancha. ¿Usted sabe cómo le dicen a esa? La luciérnaga. Porque usted ve la oscuridad y usted nada más ve la lucecita, personas consumiendo droga. Pero eso no lo ven las autoridades. Y eso no puede continuar así. Vamos a hacer una pausa.